la fe. ¿Qué es la fe como tal en el mundo, en el día a día, como hoy pues se conoce cotidianamente? Voy a leer algunos conceptos que, por ejemplo, el fe, conjunto de creencias de una religión, de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Eso es como tal, algún concepto de la fe como tal. ¿Y qué es la fe? Así como en un contexto más amplio. ¿Qué tal? Bendecida tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal Shalom para tu vida. Y es desde ese sentir en donde primeramente quiero darle las gracias a todas y a todos los que se han suscrito y han compartido hasta el día de hoy este canal. Como bien saben, a partir del 1 de enero iniciamos con este proyecto, iniciamos con este canal. Principalmente, como lo expliqué en el video anterior, la raíz de este canal es el compartir algún mensaje, la palabra de Dios, con esa base fundamental que es la Biblia. Así que gracias a todos los que se han suscrito y han compartido este canal hasta el día de hoy. Y bueno, pues los invito a que sigan compartiendo y suscríbete. Tú que todavía no lo haces, que estás llegando en este momento a este canal, que estés viendo esta palabra, este mensaje de Dios, es para ti. Y no es casualidad. Nada en Cristo es casualidad. Todo pasa en los tiempos de Él. Todo pasa porque Él tiene el control y en el momento preciso que estés escuchando, que estés viendo este video, es porque el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y te invito a que lo dejes entrar para que Él tome el control de tu vida. Así que bienvenidos sean a todos en esta hora y en este canal. Así que como primer punto quiero compartir que, como bien saben, a lo largo de la historia hemos pasado por diversas situaciones, diversos temas, como lo que pasamos últimamente con la pandemia, pero hoy nuestros hermanos de Estados Unidos, particularmente California, pues están viviendo una situación en donde los incendios, como ustedes bien saben, pues les están afectando. Así que les pido y los invito a que los llevemos en nuestras oraciones para que esa situación se restablezca. Y bueno, pues estamos viendo un tema más de la propia naturaleza, de podríamos ahondar más en ese sentido porque sí tiene una parte, sí tiene un trasfondo todo esto. Como lo dice la palabra, son los últimos tiempos, entonces todo tiene un sentido. Hemos visto varios eventos en donde todo tiene un significado, todo tiene un trasfondo. Entonces esto de igual manera tiene un significado, pero bueno, no vamos a ahondar ahorita en eso, sino que solamente les pido que llevemos en nuestras oraciones a nuestros hermanos de Estados Unidos, particularmente California. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. Como bien saben que el mes de enero vamos a tocar el tema de la fe. Durante la semana, en algunos días de la semana, he estado subiendo y seguiré subiendo algunos mensajes muy cortos en donde el propósito es que te lleve a la reflexión, que si tú conoces ya al Señor, sean de edificación y muy posiblemente sean en ese momento alguna respuesta a algún tema que tú tengas en ese momento. Y para los que como yo en algún momento no conocía al Señor, no tenía este conocimiento de la palabra, para que inicies esa relación y comunión con Él. Y en este sentido, el mes de enero lo determinamos con el tema de la fe. Independientemente de un tema como tal, es, y lo vamos a ver en algún otro momento, el tema de los dones es un don que Dios nos da, el tema de la fe. Así que déjenme poner en contexto qué es la fe, digámoslo para el mundo, qué es la fe en el día a día, qué es la fe o cómo lo ven las personas que hasta el día de hoy todavía no tienen este conocimiento de la palabra de Dios, que todavía al día de hoy viven desde un punto en donde la base no es la palabra, donde la base no es este conocimiento de Dios, sino muy posiblemente esa historia, esas costumbres, esas creencias que a lo largo de nuestra vida pues nos van enseñando, nos van inculcando y lo vamos viviendo porque al final pues primeramente en este proceso, en este crecimiento que tenemos de pequeños, de niños, de jóvenes, pues no tenemos a veces esa formación, esa doctrina
como es en ese sentido. Así que déjenme poner en contexto en esto. La fe. ¿Qué es la fe como tal? En el mundo, en el día a día, como hoy pues se conoce cotidianamente. Voy a leer algunos conceptos que, por ejemplo, el fe, conjunto de creencias de una religión, de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Eso es como tal, algún concepto de la fe como tal. ¿Y qué es la fe? Así como en un contexto más amplio, y nos dice lo siguiente. Diversas interpretaciones dependiendo del contexto cultural, filosófico o personal, generalmente enfocados a la confianza personal, individual, actitud optimista o positiva, desde una relación emocional y una desconexión de lo espiritual, hablando un poco en el sentido de lo psicológico, de lo conductual con respecto al ser humano. En ese sentido, eso es lo que hoy de alguna manera se conoce como fe. Muy posiblemente en las diversas denominaciones o en los diversos sectores en donde hoy en día la cuestión de la fe impacta, se podría también manejar en algún sentido de creer en Dios, creer en Dios, que es muy diferente a creerle también, pero podría ser en ese ámbito religioso el creer en Dios, cuando de alguna manera todo eso es lo que hoy conocemos en parte de lo que significa la fe. Ahora, vamos a trasladarnos, vamos a trasladarnos a lo que es la fe, pero desde un punto, desde una base bíblica, desde una base poderosa que es la palabra de Dios. Así que vamos para eso al libro de Hebreos. Como bien saben, la Biblia, el libro de la Biblia, en en sus inicios, en lo que es ese libro único, ese libro que nos da la palabra, que nos da una guía, que nos dice cuál es el camino realmente de poder vivir el estar aquí en esta vida, es un solo libro. Hoy en día existen diversas interpretaciones, diversas formas de poder leerla en el sentido de físicamente los libros. Por ejemplo, está la Biblia, la Reina Valera de 1960, que habla de una forma, nos comparte la palabra desde un lenguaje en el que se manejaban ciertos tecnicismos, ciertos estilos, ¿no? Con respecto a otra Biblia o a otra versión, porque son versiones que de alguna manera, por ejemplo, muchos conocen la Biblia latinoamericana. Esa Biblia es otra interpretación, otro lenguaje sobre todo, el lenguaje, y a veces es para identificar y darnos otro conocimiento un lenguaje diferente, un lenguaje un poco más accesible que podamos interpretar de forma más clara, porque a veces el lenguaje de la Reina Valera pues nos menciona ciertos términos como venid, como seréis, etcétera, etcétera, en ese sentido, y en las otras versiones en algunos casos se hace más fácil de leer y de poder interpretar. Y por ejemplo, voy al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que en este contexto es la Reina Valera, y dice así: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta interpretación es de la Reina Valera. Voy a leer el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, en la Biblia latinoamericana, que muchos la conocen como la Biblia católica. Vamos a leerlo. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esa es la Biblia latinoamericana. Y voy a leer una versión que es la traducción de la Vulgata Latina al español de 1884, que es una traducción de la Biblia al latín de finales del siglo V e inicios del siglo VI, que es una versión, fue una versión en donde se hizo accesible para el pueblo de habla latina
y dice de igual manera como a continuación les comparto. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, fundamento o firme persuasión de las cosas que se esperan, que no, y convencimiento de las cosas que no se ven. Esto es lo que en la palabra nos enseña qué es la fe. ¿Y qué nos comparte, qué nos enseña en este contexto? Por ejemplo, voy a compartir aquí brevemente algunos conceptos que mencioné anteriormente. Certeza, conocimiento seguro y claro de algo firme, adhesión de la mente o algo conocible sin temor de errar. Convicción, idea ético-política a la que se está fuertemente adherido. Fundamento, principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. Entonces, en este contexto, ¿qué nos dice la enseñanza? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la fe? Que la fe, y lo voy a poner en algo muy eh, común que podemos identificar y que es muy claro. Y lo voy a poner en este contexto. La mujer cuando está esperando a su hijo, tiene la certeza de, en primer lugar, que está embarazada y que en cierto tiempo va a tener en sus brazos a su bebé. Y en este ejemplo muy común que podemos observar e identificamos, está este tipo de enseñanzas en donde nos dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, como en este caso la madre espera a su bebé, y la convicción de lo que no se ve. Aunque no vea en ese momento durante el embarazo al bebé, a su hijo, tiene la convicción que lo va a tener y que ya lo tiene, porque lo lleva en el vientre. Entonces, por decirlo en este ejemplo que es muy común y podemos identificarlo, la fe nos lleva a eso. La fe nos lleva también a creer, nos lleva a creer en ese sentido de los que conocemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, vivimos en un sentido de creo y luego veo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo confío que el Señor me guarda en el hueco de su mano y esa confianza que deposito en el Señor, porque con esa convicción creo que Él me guarda en el hueco de su mano, eso me permite ir a cualquier lugar, a cualquier hora, con esa tranquilidad y con esa paz que Él me da, porque creo firmemente en eso, que Él me lleva y me guarda en el hueco de su mano. Entonces, esa es la fe, esa es la fe. Y nos lo muestra en este libro, en este pasaje. Ahora, voy a ir al libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 3, por si alguien que nos está observando en este momento, pues tiene su Biblia en la mano, lo invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Y dice lo siguiente: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos habla y qué nos enseña este pasaje bíblico? Que el Señor nos da una medida de fe. Y no nos da una medida de fe ni menos ni más a algunos o a otros, sino que nos da una medida de fe a todos. ¿Cuál es la diferencia entonces en este sentido? ¿Cuál es la diferencia con respecto a que unos tenemos más fe, otros tenemos menos fe? No es por ahí el asunto. El tema es que, por ejemplo, en este pasaje, Pablo nos invita a vivir con humildad
y fe en nuestras relaciones interpersonales. ¿En qué sentido? En el sentido en que la medida de la fe, por ejemplo, Pablo nos habla no a la fe de la salvación, sino a la fe de recibir y usar los dones que Dios nos da. La medida de fe que el Señor nos ofrece corresponde a las funciones de Él como creador. En este sentido reafirmamos que la fe es un don que Dios nos da. No es algo que lo voy a crear yo. No es algo que es como una emoción. La fe es un don que más adelante vamos a dedicar algunos videos enfocados al tema de los dones que el Señor nos da, particularmente los dones y los talentos. Vamos a dedicar un video para los dones especialmente. Pero en este sentido nos habla de que es una medida de fe. Entonces, aquí lo interesante es como un músculo, la fe es como un músculo. Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, cuando empezamos a hacer alguna actividad que nos ejercita los músculos del cuerpo, particularmente el gimnasio, la natación, que también nos tonifica, por decirlo de alguna manera, vamos ejercitando los músculos. A lo largo del tiempo, conforme vamos avanzando en este ejercicio, vamos viendo que físicamente nuestro cuerpo va cambiando, nuestros músculos se van tonificando. Entonces, es lo mismo que en la fe. La fe se requiere ejercitar. La fe es, por decirlo de alguna manera, para que lo podamos comprender en ese sentido, la fe es un músculo que requerimos ejercitar. Y más adelante vamos a conocer cómo poder ejercitar la fe en el día a día. Cómo ustedes, cómo nosotros vamos a poder identificar cómo manejar y cómo ejercitar la fe para que podamos vivirlo como nos marca la Escritura, en este sentido, la palabra de Dios. Así que vamos rápidamente también al libro de Lucas, Lucas 17, para que me acompañen. Lucas 17, versículo 3 al 6. Y dice: Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tú vierais fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor en este sentido de la fe cuando le piden que le aumente la fe? Los apóstoles, los discípulos, consideraban que en esa situación en la que ellos estaban pasando con Jesús, requerían que les aumentara la fe. Pero no es por ahí el tema, sino que ellos sintieron la necesidad de que Jesús les incrementara su fe para poder alcanzar las elevadas normas de las leyes en aquel momento. En ese sentido, no es por ahí el asunto, no es por ahí. El tema es, como bien nos enseña con el ejemplo del grano de mostaza. Como bien sabemos, el grano de mostaza es pequeño. El grano de mostaza es pequeño y en la cosecha es abundante. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla del poder de la fe. Como algo, aunque sea pequeño, puede tener un resultado extraordinario, un resultado impactante, un resultado en demasía. Y de eso nos habla, de la fe. En este sentido, estamos desarrollando, en este proceso, estamos desarrollando lo que es el tema de la fe. No importa la cantidad de fe, no es tan importante como tal, sino la calidad de la fe, por decirlo de alguna manera. Cuando oramos, dice la palabra
que una oración sin fe no tiene poder. Una oración en la que yo no crea en lo que estoy pidiendo, en lo que estoy orando, en esa oración que estoy haciendo, no va a tener el impacto. ¿Por qué? Porque reiteramos, la fe es creer. La fe es estar convencido de que así es. La fe es estar seguros, creer y tener la convicción que ya son las cosas como están escritas. Entonces, en ese sentido, la fe, como el grano de mostaza, por muy pequeña que pareciera, muchos a lo mejor dirán, es que no tengo fe, o hoy amanecí sin fe, o podrán dudar de esa parte, pero no es así, porque la fe nos fue dada, como bien lo leímos ahorita, la fe es un don de Dios que nos da. ¿Qué nos corresponde hoy en día a nosotros? ¿Cuál es esa parte de responsabilidad que tenemos hoy? ¿Por qué? Porque la fe, como les compartía, es como un músculo, hay que ejercitarla. Esa es la parte que nos toca a nosotros. De ahí la relación que tenemos con Él es en el sentido de la parte que nos toca a nosotros. Esa parte en donde yo me debo hacer cargo de poder ejercitar mi fe. Porque así como tú, igual que yo, tenemos la misma medida de fe. En ningún lugar nos menciona que dice que hay poca o menos fe o mucha fe, ¿no? Como lo decía en el ejemplo de la mujer embarazada. La mujer tiene la certeza, a pesar que no ve en ese momento a su bebé en los brazos, de que está embarazada. Y con respecto al tiempo, está segura y cree que lo tendrá. Aunque no lo veamos, regularmente se vive en el mundo hasta no ver, no creer. Que eso también, hasta cierto punto, es un tema bíblico y nos habla de un pasaje bíblico. Pero hoy en día en el mundo podemos ver y decimos, o se dice, ¿no? Nos enseñan hasta cierto punto, cuando no conocemos al Señor, nos enseñan a que hasta no ver, no creer. Pero como les comparto y como estamos viendo en la palabra, algo contundente, la base bíblica es creo y luego veo. En oración, por ejemplo, se pide y se hace una oración por sanidad, se hace una administración por sanidad, con esa fe, con esa convicción de que el Señor, como dice su palabra, somos sanos en el nombre de Jesús. Así hacemos la oración de sanidad y principalmente que sea la voluntad de Dios, con ese sentido. Pero cuando se ora particularmente por sanidad, por alguna situación, por algún tema que en ese momento nos está quejando o tenemos en nuestro día a día, oramos en ese sentido y creemos que ya está hecho, que consumado es, como bien nos dice la palabra. Entonces, en este sentido, los creyentes, los que creemos en Jesús, los que vivimos y buscamos en ese sentido, como les compartí anteriormente, no buscando la perfección, porque somos imperfectos. Jesús trabaja en tu carácter, en nuestro carácter, en ese proceso que Él, desde que tú le permites entrar a tu vida, empieza un proceso en donde Él va a ir trabajando tu carácter, nuestro carácter. Eso es la clave, nuestro carácter, porque dice la palabra que seamos a imagen y semejanza de Él, a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los rasgos de carácter de Jesús, poco a poco, en ese proceso, los vamos a ir definiendo, los vamos a ir puliendo. Entonces, la fe acepta el relato bíblico en el que Jesús es nuestra guía y lo que Él ha realizado para nosotros, así lo creemos y estamos convencidos de lo que Él nos enseña a través de su palabra. También aceptamos los beneficios de su sacrificio, ese sacrificio que hizo principalmente por amor. Entonces, por el momento, por el momento y por la cuestión de este proceso de el estudio bíblico, el tema de la fe es uno de los temas muy, muy extensos, que por supuesto en
durante este tiempo pues lo vamos a seguir tocando. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo video vamos a aprender cómo ejercitar nuestra fe, cómo llevar a cabo ese proceso de ejercitar nuestra fe para poder ver y creer primero, para poder ver lo que el Señor tiene para nosotros. Todas y cada una de esas bendiciones que Él tiene para nosotros, y también, por supuesto, como está en la palabra de Dios, esas promesas que están ahí. Pero bueno, eso lo estaremos viendo en el próximo video. Así que nuevamente pues quiero agradecerles por seguir, por estar en este canal. Para los que se están integrando, este canal tiene un propósito para que los que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo sea de edificación, pueda contribuir este mensaje, esta palabra, esta enseñanza, sea de reafirmación, de edificación, y para los que todavía no tienen esa comunión, esa relación, ese acercamiento, pues sea un inicio. Acércate. No estamos hablando de alguna religión, estamos hablando del conocimiento de la palabra, estamos hablando de el conocer, que siempre el conocimiento nos va a llevar al siguiente nivel. Siempre vamos a tener una base poderosa que es la Biblia. La enseñanza es con base a la palabra de Dios. Así que te invito a que te suscribas, te invito a que compartas estos videos, todo esto que puede ser y será de bendición para muchos que hasta hoy, como lo hemos visto, están atentos del canal, han visto los videos. Te invito a que te sigas suscribiendo, los sigas compartiendo, y bueno, agradecerte, saludos a Estados Unidos, a Perú, que nos siguen viendo en Perú, y por supuesto pues a México. Entonces, que Dios te bendiga, gracias y hasta la próxima. Bendiciones.